Gracias al Señor, amados míos, por su grande gracia, por su benevolencia, por su grande amor, y agradezco que Dios nos permita tomar la sustancia de su verdad y de su palabra. Como ya les dije, estamos en la continuación de nuestro estudio Fuego, varias clases de fuego robadas por Lucifer. Y estamos básicamente, nuestro tema es estudiar también, unido a esto, la diferencia entre un guerrero de oración y un intercesor. Amados míos, pues gracias a Dios por su visita, gracias a Dios por estar aquí con nosotros en este estudio maravilloso. Agradezco a mis amados hermanos que por internet nos visitan. Gracias a Dios por sus vidas. Él es bueno, Él es maravilloso. Bueno, amados míos, pues yo los invito para que me acompañen a hacer una oración a nuestro Dios. Los invito para que inclinen su rostro, ahí donde ustedes están, frente a su laptop, frente a su computadora o aún ante su celular. Voy a rogarles que me acompañen a hacer esta oración, pidiéndole a nuestro bendito Dios que Él ponga la bendición en nuestra vida, la sabiduría, el entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos para glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre eterno, queremos agradecerte de una manera maravillosa, Padre Dios, la gratitud que sentimos por tu nombre, por tu verdad, por tu palabra. Quiero darte gracias, mi Dios, por la oportunidad de estar en tu presencia y recibir tu hermosa y maravillosa palabra. Agradezco la visita de cada uno de mis amados hermanos, ya sea en vivo ahorita o en diferido. Yo te ruego, Padre, que el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu, Padre Dios, quede impreso, Señor, en este estudio bíblico, de modo que cada que alguien venga y busque esta página, pueda tener el privilegio de recibir este mensaje en su corazón, en su vida personal. Gracias, mi Dios, gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Te damos gracias por el poder de la palabra. Te damos gracias, Señor Dios, por la preciosa y maravillosa sangre del Señor Jesucristo. Gracias por toda la provisión que tú has puesto en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te doy a ti la honra y la gloria, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, amados míos, pues ya estamos listos. Vamos a iniciar. Habíamos estado hablando, amados míos, ya lo dije, acerca de la diferencia entre un guerrero de oración y un intercesor. Estuvimos viendo que ambos necesitan tener el balance, el equilibrio, y les comentaba que un guerrero de oración, que es un nivel más alto, ya que es por crecimiento, no puede desdeñar en ningún momento a alguien o el don, aquella oración de intercesión que viene por don. ¿Por qué? Porque él tuvo que haber pasado primero por ahí. Él no pudo haber sido un guerrero de oración sin haber primero experimentado todo ese mundo espiritual de ser un intercesor de oración para el Señor Jesucristo. Así que, amados, más adelante les digo a ustedes que era muy importante cuando nosotros caminamos con ese poder de ser un guerrero de oración. Pero déjenme también añadir, hermanos, lo más duro y difícil de la guerra contra el enemigo de Dios, lo encontramos al enfrentarnos contra el dragón. ¿Se acuerdan ustedes que les estaba mencionando todavía, creo, si mal no recuerdo, ayer, ya no sé si prediqué ayer? A veces mi cabecita es un mundo de cosas, mis hermanos. A veces ustedes me dicen, el hermano no nos responde, no nos contesta. Pero bueno, solo Dios sabe la verdad de las cosas. Bueno, les estaba hablando acerca de ese dragón, o sea, de la estatura completa de Lucifer caído. ¿En qué consiste? Consiste de Satán, diablo, serpiente y dragón. Estos son los 4 niveles de maldad que hay en Lucifer caído. Ustedes de alguna manera, y no voy a meterme ya ahorita por ahí porque quiero avanzar en este estudio que está tremendo, pero ustedes sabrán de dónde obtuvo Lucifer, o Lucero, al principio, de dónde obtuvo la naturaleza de Satán.
serpiente, diablo, serpiente y dragón. Aquellos que han caminado conmigo, gracias a Dios por todos ustedes, saben porque se los he mencionado, se los he enseñado de una forma y otra, pero bueno, de alguna manera, ahora estoy diciendo que el nivel más alto y más riesgoso, en donde en realidad es dura y difícil la batalla para el cristiano, es luchar contra los espíritus dragón, cuando tratamos o cuando enfrentamos, o nos enfrentamos a estos demonios del más alto rango. Son las malicias espirituales o espíritus del mal que se encuentran en las alturas. Así que, amados, la diferencia entre un guerrero de oración y un intercesor es que el guerrero se levanta en contra del enemigo y usa las armas y vestiduras en forma agresiva. Pero ¿qué es en este caso en sí la armadura de Dios? La armadura es todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es lo que menos está generando buenos cristianos en las iglesias. Hay mucha escasez de palabra de Dios. Hay buenos temas, muy educativos, de leyes morales muy hermosas, no lo niego, porque si viene la palabra de Dios, yo estoy también impelido y lo hago voluntariamente de respetar la palabra de Dios que Él nos da o Él pone a nuestro alcance. De modo que entonces hay muchos temas, hay mucha palabra polulando en las iglesias, pero muy poca de ellas es la que nos enseña y nos lleva a crecimiento espiritual. Así que entonces, por ejemplo, un intercesor puede luchar intercediendo y teniendo dolores de parto contra su propia carne y aún por la de los demás. Pero un guerrero de oración, hermanos, va mucho más, va más allá de ese tipo de batalla. Así que nuestra carne es temporal, es algo pasajero y de alguna manera la heredamos, hermanos, indirectamente del caído Lucifer. Es decir, no estoy despreciando, que quede claro, que quede bien acentuado, no estoy despreciando, no estoy desdeñando el que un intercesor se la pase orando por la carnalidad de otros y aún hasta por la carnalidad del mismo. Amados míos, este es un trabajo loable. El que haya gente hermosa, admirablemente maravillosa, que se preocupa por la hermandad, que se preocupa por la carnalidad de la hermandad en la congregación, en la iglesia, en el lugar donde se le pide, se le requiere que haga oración de intercesión, es maravilloso contar con esa hermosa y maravillosa gente. Pero, amados hermanos, la carnalidad es temporal. La carnalidad va a ser algo que en realidad algún día dejará de ser, porque todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra carnalidad, como dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, dice que lo incorruptible absorberá lo corrupto y seremos transformados, ¿verdad? Esto mortal será absorbido por la inmortalidad. Bueno, han oído hablar acerca de ese tipo de cosas. Pero hablamos de un guerrero de oración, amados hermanos, un guerrero de oración que guerrea y pelea por aquellas cosas que son eternas, por aquellas cosas de la eternidad. No está mal, lo vuelvo a acentuar, que una persona que está caminando en el lado de los dones, que no ha crecido por consecuencia espiritualmente hablando, entonces no es malo que esté haciendo oración de intercesión por la hermandad que necesita tanto. Además, puedo añadir, para demostrar que no estoy desdeñando ningún ministerio que Dios nos pueda dar, es más, necesitamos hermandad. Amados hermanos, este es otro tema que no voy a tocar ahorita, pero qué tan dañada, qué tan dramáticamente dañada está la hermandad en estos tiempos. La hermandad está rompiéndose, la hermandad se está desquebrajando, la hermandad se está colapsando en las congregaciones, al grado que hay luchas y guerras terribles, pastores contra pastores, iglesias contra iglesias. En la iglesia local hay envidias, hay celos, hay rencillas, hay rencores, odios, tinieblas,
desdenes, hay todo tipo de cosas. ¿Y esto por qué? Porque la hermandad se está rompiendo. Ya no hay hermandad, amados míos. Todos buscan su propio aprovechamiento y destruir a quien se pueda destruir. La Biblia dice que no duermen, sino maquinan la maldad que preparan para ejecutar al día siguiente. Hermanos, este es otro tema que en otra ocasión me gustaría tocar con ustedes acerca de la hermandad. Pero hablando entonces, regresando a los intercesores que por don tienen ese nivel de oración, hermano, son lo que más necesitamos en la iglesia, en la congregación. ¿Por qué? Porque de ahí se van a desarrollar los guerreros de oración. Entonces, hermanos, como pueden ver, hay niveles, pero uno y otro es más grande sin desdeñar al otro. Así que, ¿cuántas veces, amados míos, les he dicho que es muy peligroso adentrarse en el mundo espiritual sin tener o contar con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se los he dicho? Infinidades de veces yo les he dicho a ustedes, no se metan en este mundo espiritual si ustedes no tienen el estar empapados del conocimiento de la palabra de Dios. Miren, aquí hay dos cosas en relación con la palabra de Dios. Déjenme mostrárselos en un pequeño dibujo aquí en el pizarrón. ¿En dónde está el mal? ¿Dónde está el mal y dónde está la deficiencia de tener conocimiento de la palabra de Dios? Déjenme mostrárselos aquí. Voy a dibujar un corazón para que ustedes puedan verlo de esta manera. Aquí adentro del corazón tenemos, por ejemplo, obviamente la palabra. Esta balanza que estoy escribiendo aquí dentro del corazón indica el conocimiento de la palabra. Sin embargo, hay algo aquí que yo quiero acentuar. ¿Cómo es que mucha gente de cualquier lugar o ámbito llegan a tener tanto conocimiento de la palabra de Dios? ¿Saben una cosa? Yo no quiero juzgar ni criticar porque no es mi trabajo, bendito sea Dios, eso solo le compete a Dios. Pero yo no estoy aquí para juzgar o criticar a tal o cual persona. Estoy aquí, amados míos, para solamente ayudarlos a entender cuáles son aquellas cosas que nosotros necesitamos quitar de nuestra vida. Por ejemplo, hablamos de la palabra de Dios. Dios empieza a darnos el primer nivel de la palabra de Dios. El primer nivel de la palabra de Dios, voy a escribir aquí número 1, es conocer la palabra de forma teórica. Y el segundo nivel que hemos hablado mucho es el nivel en el conocimiento de la práctica. Así que entonces, mis hermanos míos, aquí tenemos dos niveles en cuanto a lo que la palabra de Dios concierne en nuestro corazón. Por ejemplo, podemos poner como ejemplo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, no puedo creer que los demás hayan pasado por esta experiencia del apóstol Pedro. Me viene a la mente hablar de él o mencionarlo a él. El apóstol Pedro era una persona que absorbía la palabra de Dios. Tenía la facilidad de absorber. Era una esponja que rápidamente absorbía la palabra de Dios. Pero todo esto, él estaba en el corazón de él en forma teórica. Analicen tan solo la vida del apóstol Pedro, hasta el tiempo solamente, y todavía, cuando el apóstol Pablo ya estaba fungiendo su papel como, dígase, como capitán de los apóstoles, ¿sí? Él fue el más grande de los apóstoles, pese a que nunca estuvo con Jesús en un sentido, nunca estuvo con él. Pero él era una persona que tenía un llamamiento desde antes de irse de su madre.
Así que si alguien puede decir que el apóstol Pablo no tuvo experiencia con el Señor Jesús, él la tuvo en la eternidad pasada, porque en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, si no ando mal, o en el capítulo 1, dice que ella era llamado a ese ministerio desde el vientre de su madre. Y él da testimonio. Así que, bueno, puedo extenderme mucho, pero no lo voy a hacer. Ella traía un ministerio, mientras que el apóstol Pedro no tenía ese ministerio, sino que fue llamado a tomar un ministerio por don, mientras que el apóstol Pablo tenía un ministerio por llamamiento desde la eternidad pasada. Esto lo convierte en ser más grande. Es como cuando hablamos acerca de la primogenitura de Esaú y la primogenitura de Jacob. Y cuánta gente totalmente ignorante, ha catalogado a Jacob como el ratero, el usurpador, el tramposo. A veces digo, Señor, ten misericordia de su ignorancia, porque son tan ignorantes que no saben que son ignorantes. Pero bueno, ya les dije, no voy a meterme por allá. Entonces el apóstol Pedro, cuando él tuvo tanto conocimiento de la palabra de Dios, él lo tenía teóricamente. En un sentido, no debe de ser desvalorado el conocimiento teórico. Nunca debemos desvalorizar, desvirtualizar el conocimiento teórico, porque no puedes primeramente tú tener práctica si primero no tuviste teoría. Entonces, no puedes enseñar la teoría porque tú eres práctico. No, hermano. Tuviste que haber tenido una estatura, y aquí está la clave. Aquí está la clave. Debes de tener una teoría, una estatura completa en teoría. Cuando tú tienes la estatura completa en teoría, esto te impulsa, te impele a buscar la práctica de toda esa teoría. Pero si no tienes una estatura de crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, nunca tendrás la oportunidad de practicar lo aprendido en la teoría. Espero estarlo dejando claro. Y lo que el apóstol Pedro tenía es que, lo que el apóstol Pedro, lo que el apóstol Pedro no tenía era esa estatura de teoría. ¿Sí? Así que debe de haber un corazón que cerque, que ponga en afecto, en amor, ese conocimiento teórico por la palabra. Cuando no llevas esa teoría al corazón, donde radica el afecto, el amor, hermano, te vale, soberano cacahuate, lo que la palabra de Dios diga. Puedes violar la palabra cuantas veces tú quieras, puedes pasar por alto las ordenanzas de Dios en su palabra cuantas veces quieras, sin que sientas remordimiento de que le estás fallando a la palabra de Dios, de que estás ofendiendo la palabra de Dios, de que estás agravando la palabra, que la estás ofendiendo, la estás difamando, la estás blasfemando y un mundo de cosas. Porque no tienes amor a la palabra. El amor cerca esa palabra, la llena de luz, amor, vida y reverencia. Entonces es como la palabra de Dios empieza a trabajar esa teoría en tu corazón y te impele allí después al otro lado donde está la práctica de la palabra. El apóstol Pedro conoció mucho de la palabra de Dios. Además, es que es meterme en la vida de Pedrito, pero ese Pedrito. Mejor déjenme pasar algunos puntos por algo. Además, como ustedes pueden ver, hermanos míos, el Señor Jesús le había profetizado, por así decirlo, a Pedro cuando le dijo: y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que entonces, hermanos míos, ¿a qué se refería cuando él dijo: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos? Miren, hermanos, ustedes me conocen, saben que no me gusta dejar puntos oscuros en cuestión de la palabra de Dios, aunque a veces lo hago, pero lo hago por tiempo, por premura.
Pero ahorita déjenme mostrarles aquí este punto porque es muy interesante. Estamos hablando acerca de algo tan importante como es la práctica y la teoría. Cuando el Señor le dijo, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, Él empezó a trabajar una teoría, y voy a tener que meterme por ahí, lo quería, pero no tener que meterme. Él tenía una teoría en donde había una balanza, por así decirlo, y él tenía una palabra. Déjenme primero poner el cuadro aquí en el pizarrón. Él tenía una palabra procedente de las leyes y tradiciones. Se sacó de onda porque parece más bien una H. De leyes y tradiciones judías. Esta es una balanza, pero bueno, como quiera que sea. Pero aquí faltaba algo importante, voy a poner aquí un signo de interrogación. ¿Qué faltaba ahí? ¿Qué faltaba ahí? Ay Dios, ya les dije que no quería meterme por ahí, pero me gusta la palabra, amo la palabra y me gusta cuando el Señor empieza a caminar por donde Él quiere y me gusta seguirlo. Así que vamos a seguir un poquito, a ver por dónde va. No digo un poquito de poquito, digo vamos a seguir. El apóstol Pedro tenía una grande costumbre en las tradiciones judaicas. No era malo, mientras ellos cumplían cabalmente con todo eso. Sin embargo, se puede denotar claramente que no había habido un cambio total en la vida del apóstol Pedro, como ha sido muy común en todos los judíos a lo largo de toda la historia. Ellos tienen y están todavía aferrados a unas tradiciones judaicas, costumbres y un mundo de cosas que sí, de alguna manera, Dios había permitido que ellos las observaran para el bienestar de su vida, pero nunca les ayudó. Al fin y al cabo eran solamente leyes superficiales y costumbres superficiales. Así que, amados, pues hay tantas cosas que nosotros necesitamos andar con cuidado acerca de ese tipo de situaciones. No involucrarnos en las doctrinas pasadas de los judíos que hoy en día todavía tratan de incitar a muchos cristianos o a mucha gente que ni siquiera nada tiene que ver con el judaísmo, los tratan de hacer prosélitos, los llevan con ellos y les muestran todo este tipo de cosas. Así que, amados, esto es algo en el cual el apóstol Pedro, pues con toda razón el Señor Jesús lo escogió. Hubo algo que Dios vio en él, pero también vio todo esto que era necesario que el Señor Jesús hiciera algo en la vida de él. Creo que el otro no se alcanza a ver. Tantito, no me voltea, ay, déjame, no me voltea un poquito. Tantito. Ahí sí, yo creo que es. Gracias. Entonces, como pueden ver, el Señor tenía también que trabajar en la vida del apóstol Pedro para poder llevar al cumplimiento de todo esto en la vida de Pedro. Pedro jamás iba a cumplir esto y era necesario que Jesús entrara al corazón de Pedro para dar cumplimiento cabalmente a todo esto que el apóstol Pedro tenía en su haber, en su corazón. ¿De dónde pues hubieron, fíjense bien en este punto, de dónde hubieron o de dónde hubo el resultado de las 32 sendas equivocadas del apóstol Pedro cuando él caminó con Jesús? Esas 32 sendas de error, esas 32 sendas equivocadas de error en la vida de Pedro procedían precisamente de ese lado. Así que entonces ustedes ven cuando el apóstol Pedro le fue asignada una iglesia por parte del apóstol Pablo, que era el obispo de los apóstoles, ¿qué cosa fue lo que hizo él juntamente con Bernabé? ¿Qué fue lo que hizo?
¿No acaso había aprendido la ley de la gracia venida por el mismo Señor Jesucristo? ¿No acaso el mismo Señor Jesucristo enseñó la ley de la gracia? ¿Y qué entonces empezó a predicar el apóstol Pedro? Él debió de haber predicado lo que aprendió del Maestro, del Señor Jesucristo, pero no lo hizo así. Él empezó a hablar sobre las leyes y tradiciones judías, y no solamente se lo predicaba a los judíos convertidos al cristianismo, sino también jalaba a los gentiles para hacerlos prosélitos de la ley judía y de las tradiciones judías. Cuando el apóstol Pablo, el obispo de la iglesia, supo sobre esto, tuvo que darle una fuerte sacudida y reprimienda al apóstol Pedro, juntamente con Bernabé, porque estaban judaizando nuevamente cuando que Jesús había cumplido todo lo relacionado al judaísmo. Qué tristeza que todavía haya gentes hoy en día, como ya lo dije, que están celebrando festividades, hermano, que Jesús ya cumplió y que no tiene por qué celebrar este tipo de festividades. Bueno, como quiera que sea, cualquiera persona que lo haga, si con eso está agradando a Yahweh y está agradando al Dios Todopoderoso, bendito su nombre, pues entonces saben que deben cumplir cabalmente con toda la ley, cumplir con toda la ley, hermanos míos, y de esta manera es como van a poder recibir la bendición de Dios. Y si no, la Biblia claramente lo dice, la maldición vendrá sobre ellos, porque habrán desechado al enviado de Dios, al Cordero de Dios, que vino a cumplir toda la ley. Así que de alguna manera, hermanos, ahora veamos aquí el otro lado. El Señor Jesús ya había profetizado y le dice, ahí donde viene el punto, porque mucha gente dice, por ejemplo, dicen, ¿quiénes son esos a los que Él dice, confirma a tus hermanos? A aquellos a los que les servían la iglesia y a quienes Él pastoreaba juntamente con Bernabé, judíos y gentiles. Él tenía una iglesia, ya lo dije, de judíos y gentiles. Y a los judíos, en lugar de llevarlos al conocimiento de la ley de la gracia, los volvía a reafirmar en las tradiciones judaicas. Y no solo eso, ya lo mencioné, sino a los goyim que se acercaban con él, también los judaizaba. Entonces dice, y tú una vez convertido, ahora, ¿convertido a qué cosa? Había oído la palabra que yo estoy diciendo, ley de la gracia, y así lo dice la Biblia, la ley de la gracia. Pero él, a pesar de que había caminado con Jesús 3 años y medio, nunca había sido convertido a la ley de la gracia. Es como el recién convertido o el convertido a Cristo. El que se convierte a Cristo sigue siendo un marihuano, un adicto, un borracho, golpeador de mujeres, sigue siendo un trinquetero, sigue siendo un maldiciente, sigue siendo esto y aquello, a pesar de que ya está en el camino del Evangelio de Cristo. Pero eso es porque solamente no tiene un corazón alrededor de la teoría. Se satisface con conocer la palabra de Dios, se envanece, se hincha, se inflama de conocer mucho de la palabra de Dios, pero nunca ha amado esa palabra, no la ha llenado de amor y de celo para que esa palabra de teoría lo lleve algún día a la práctica. Entonces, ahí vemos a ese tipo de personas. El apóstol Pablo conocía realmente, y sí conocía, pero nunca había tenido una conversión a la ley. Pero Pablo, ya me hago perdón. Así que el apóstol Pedro no había tenido ese amor suficiente ni una conversión hacia la palabra de la ley de la gracia. Él lo había pasado por alto y dijo, me conviene seguir a Jesús por su fama, por su nombre relevante,
por lo famoso que es Jesús, pero yo no abandonaré mis prácticas y religiosas judías y tradiciones. Así que, véanlo, ustedes dirán que yo estoy mal, bueno, escudriñen la Biblia, escudriñenlo. Entonces hoy en día, hermanos, cuando lo mandan al judaizando a los cristianos, pasan por alto cuando el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. Obviamente, te aseguro que hasta ni lo saben. Te aseguro que hasta ni lo saben. Entonces ahí es donde ellos deberían reprender a esos judíos y decir, ustedes ya deberían de ser cristianos convertidos en toda su totalidad hacia la ley de la gracia. Porque si ustedes judíos quieren convertirse, quieren ser verdaderos hijos de Dios, ahora tienen que aceptar al Mesías, al Señor Jesucristo, y aceptar la ley de la gracia, porque esta ley de la gracia los va a llevar de regreso a casa. Miren, hay tanto que hablar sobre esto, pero ya no quiero empaparnos más de este asunto. Sin embargo, es hermoso hablar de estas cuestiones. Pero yo me atraso en mi estudio y no me estoy quejando porque solamente estoy siguiendo al Señor donde Él quiere que vaya. A mí no me molesta que Él venga y me cambie mi tema. No, jamás haré eso, bendito sea el Señor. Pero quiero que quede bien entendido en sus mentes y en sus corazones todo este asunto. El apóstol Pedro era tan apasionado a sus tradiciones, tan arraigadas en el judaísmo, hermano, que le costó muchísimo trabajo aceptar la ley de la gracia del Señor. Pero hagan una comparación en este caso sobre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pablo, vean, él mismo lo dijo, judío entre los judíos, celoso de la ley y las tradiciones del judaísmo. Les puedo decir que era más judío Pablo que Pedro. ¿Y saben por qué? ¿Saben dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba, por eso les dije que aquí había esto era una balanza, es una balanza, pero bueno, ya no lo voy a modificar, dejémoslo así. Pero ¿saben cuál era la diferencia entre Pablo y Pedro? Que Pablo tenía teoría y práctica en el judaísmo. Tenía práctica y teoría. Pero Pedro solamente era teórico en la ley judía y en las tradiciones. Porque Pedro seguía siendo un cabecilla. Y Pablo era celosísimo, cosa que no tenía Pedro. Entonces ahí había una gran diferencia. Y miren ustedes, la conversión del apóstol Pablo, la Biblia nos lo narra con unas cuantas palabras, si ustedes quieren verlo así. Pero debió de haber sido también algo en lo que él sufrió para aceptar esa nueva visión, esa nueva revelación, y aceptar y amar la palabra de Dios. Pero no le costó tanto, ¿saben por qué? Bueno, no le costó tanto, porque él ya tenía conocimiento cubierto de amor acerca de todo lo que la palabra de Dios decía acerca del Mesías. Voy a decirles el secreto del por qué el apóstol Pablo, rápidamente, aunque él hizo la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Él solamente quiso tener la convicción clara y precisa de que no se estaba equivocando. Amados, la palabra de Dios nos dice en Hebreos que Jesús era tipo, sombra y figura del más amplio y más perfecto tabernáculo, esa saber no de esta creación, ¿verdad? No terrenal, como el tabernáculo mosaico. Pablo era, como él lo dijo, él era un celosísimo judío entre los judíos, criado en las rodillas de Gamaliel, quien era su maestro entre los maestros judíos. Y yo doy gracias a Dios por ese Gamaliel, y algún día cuando llegue a la presencia de Dios voy a tener el placer de abrazarlo y saludarlo, por haberle enseñado de la manera más correcta, fiel
y cristalina y diáfana lo que la ley de Dios representaba e identificaba claramente al Mesías. Este Gamaliel era un sabio entre los sabios y tuvo un hijo sabio entre los sabios llamado Pablo, el cual no le costó mucho trabajo tomar las formas, imágenes, figuras, tipos, sombras de lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca del Mesías. Y cuando él miró la visión de Jesús y cuando lo miró con la gloria resucitada, él sabía claramente que era él, y su pregunta no era ofensiva, era para confirmar lo que su conocimiento teórico y práctico tenía acerca de Jesús. Pero cuando lo vio, rápidamente supo quién era y dice: ¿quién eres, Jesús? Si tuviésemos un hebreo antiguo para poder contemplar esto, solamente podríamos mirarlo de esta manera: Señor, eres tú el que describe el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eres el mismo que yo he estudiado bajo las rodillas de Gamaliel. Él me ha enseñado de ti. ¿Eres tú, Señor? El Señor simplemente le dice: yo soy Él. Y no está hablando de Jehová Dios como Aní, sino como Anoquí. Y dice: yo soy. No está diciendo yo soy Jehová Aní, dice yo soy Anoquí, Jesús de Nazareno. Y se convirtió a Él, y miren a qué nivel de conversión. Miren a qué nivel de conversión. Así que entonces, cuando el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro: cuando hayas sido convertido a la ley de la gracia, ve y saca de su error a todos aquellos a los que tú los judaizaste. Wow. Y si ustedes estudian Primera y Segunda de Pedro, es otro Pedro. Es un Pedro distinto, diferente, convertido. Es decir, ahora está caminando bajo la práctica. Pero, ¿saben qué? No quiero pasar por algo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando de alguna manera el Señor nos manda, por así decirlo, a corregir nuestra predicación. Yo he recibido invitación para ir a predicar a Estados Unidos, con todas las garantías de la ley estadounidense y con salario que nadie ha tenido, probablemente lo va a soñar. Y 3 veces he recibido esa invitación de algunos ministerios fuera de INE por el camino explicado. Y una ocasión le fui a pedir permiso a la hermanita Graciela Esparza, que es mi madre espiritual, y le dije: hermana, me están invitando para ir a Estados Unidos y predicar en algunos movimientos. Y me dijo ella una pregunta: está bien, dijo, por mí tienes todo el permiso. Y entonces, ¿qué pasó? Me dice: vengo, pero nada más te hago una pregunta. ¿Qué vas a ir a predicar? Digo: hermana, lo que sé, lo que he aprendido del camino de mi casa, hermana, y todavía lo que me falta por aprender, eso es lo que voy a llevar. Se me quedó mirando con una mente muy tranquila, una cara muy tranquila. Y me dice: bueno, ve. Y yo te puedo asegurar que en la primera predicación que des, te regresan a México. Me quedé un poquito así asombrado, y en mi interior, fíjense, no. Amo mucho a mi hermana Graciela Esparza. Todos tenemos defectos y vicisitudes porque somos seres humanos, pero yo la amo y la admiro. Diga lo que quieran sin decir, eso son mi verdad, esa es mi verdad. Y en mis talentos, ¿saben qué? En mis talentos me enseñé. Esa tiene envidia porque a él no lo invita. ¿Y saben qué me dijo? Háganme cuenta que supo mis pensamientos. Y me dice: ¿tú crees, hijo, que a mí nunca me han invitado a ir a Estados Unidos a predicar?
predicar y darme la iglesia más grande que pueda haber en Estados Unidos. Y mírame aquí, tras un escritorio, atendiendo tanta gente que necesita de mí. ¿Tú crees que a mí no me lo han producido? ¿Y tú crees que yo no podría hacer algo ya? Y dije, híjole, me acaban de dar un con guantes. Pero ¿saben por qué les digo esto, hermano? Porque miren, efectivamente lo comprobé. Cuando hablé con estos líderes en las ocasiones que se dieron, me dicen, miren hermano, a usted le vamos a asignar un salario por aprender inglés. Le vamos a dar un salario porque usted ya es un ministro ordenado. Se le va a dar además otro salario por estar pastoreando. Y se le va a dar otro salario por representarnos en nuestro movimiento. Y así que a resumidas cuentas, la suma que me dieron en dólares casi me hacía que mis ojos salieran y mi boca cayera hasta la página. Dije, wow. Entonces yo como que, bueno, le dije a este hermano, digo, bueno hermano, vamos a hablar a las clases. ¿Hay alguna condición? Dice, sí. Dije, bueno, dice, muchas gracias. Deje de predicar sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo. Deje de predicar que las lenguas son de Dios, las lenguas son de Satanás. Usted debe predicar que las lenguas son de Satanás y que el Espíritu Santo es un espíritu maligno que está en la tierra. Y deje de predicar sobre crecimiento espiritual, y deje de predicar sobre esto y esto y esto y esto y esto y esto. Hay dos cosas. ¿Cómo me venía? Después de que el hablar en lenguas ha sido tan común en mi vida diaria, y de un de repente a otro, a cambio de muchos dólares, podría yo cambiar y decir, las lenguas son de Satanás. Yo nada más me pongo a pensar una cosa, ¿sabes? Imagínense la cantidad de demonios que haría presa de mi vida al empezar a negar esto. Esto fue el principio de Lucifer. Negar el amor, la verdad, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. Y muchas cosas más. Amados, hay tanto que puedo, bendito sea mi Dios, mostrarles acerca de todo esto. Pero luego, cuando se me hubiera salido por ahí algún shabrahaya y tuviera que regresar acá a la iglesia, a México, y retractarme de todas las tonterías que hablé, no quiero imaginar. Yo le he dicho a la gente, se lo he dicho a mucha gente por internet, no me avergüenzo de ser pobre. Por un lado, creo convincentemente, estoy convencido que soy lo que Dios quiere que sea. Y soy pobre, pero jamás en mi vida me he parado en el metro con una caja de chicles a vender o pedir limosna. Porque antes de que venga este pensamiento, algún hermano de internet o alguna persona me llama por teléfono y me dice, pastor, no sé por qué estaba yo orando y el Señor me puso en mi corazón su nombre y le acabo de enviar una pequeña ofrenda. Vaya por ella, por favor. Y se cumple lo que la palabra de Dios dice. Fui joven y envejecí. Y nunca había ningún cristiano que bendiga el pan. Y si lo han habido, hermanos, no será una vergüenza. Aceptemos lo que venga del consejo eterno de Dios. Y es lo que yo he procurado hacer. Regirme únicamente por el consejo eterno de Dios. Y no me avergüenza. Y me siento honrado, satisfecho de poder ir y recibir aquello. Y cuando pasa esto,
yo le digo a la gente, hermano, hermana, por favor, hábleme por teléfono. Cuando yo venga te trae esa ofrenda. Y quiero que aunque sea por teléfono, oremos por ese diezmo, por esa ofrenda. Quiero que lo hagamos. Y la gente lo hace. Y me han dicho que es lo que más les gusta. Lo que más les gusta. Y yo no lo dejo nada más de decir, sí, gracias. No. Y algunas veces no me hablan. Quizás por humildad. Yo no digo que por rebelión. Y si no lo hacen, tomo mi celular y por WhatsApp les envío una grabación de oración. Y ellos lo reciben. Me responden diciendo, hermano, esta es un milagro. Gracias. Fue una oración hermosa. Les respondo, es una oración hermosa porque sale del corazón. Un corazón donde hay gratitud por ustedes. Y nunca voy a dejar de sentir gratitud por aquellos mis hermanos, como decimos luego cuando oramos por la ofrenda, sea que den o no den. Mi gratitud más grande es que ustedes estén sentados ahorita ahí, oyendo, recibiendo esta palabra. Así que, vean, es tan maravilloso. Pero el apóstol Pedro, el Señor le dijo, y una vez vuelto, tienes que ir a sacar de su error a toda esta gente. ¿Creen ustedes que esto no tuvo que matar mucha carne orgullosa en la vida del apóstol Pedro? Pienso que su carne se debió haber levantado y haber dicho, Pedro, eso jamás lo haremos. Pedrito, por el amor de Dios, reconsidera las palabras que Jesús te dijo, yo jamás permitiré que hagas esto, Pedro. Tuvo que haber primero sujetado su carne a la cruz del Calvario y hacer una nueva elección para tomar la práctica de la palabra. Y debió de haberlo hecho. ¿Hay pruebas de eso? ¿Hay pruebas de eso? ¿De que lo hizo? Primera y segunda de Pedro lo confirma. Bendito sea el Señor. Bendito es su nombre. Así de persona, ¿no? Un alcohólico, un drogadicto, un así. Cuando ya se convierte a Cristo, tiene que dejar todo aquello para poder hacer una nueva elección, así como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pedro. Pero ahora fíjate, ¿cómo ves? Cualquier persona en el estado de pecado en que se encuentre de forma irredenta es una persona que está convencida de que su alcoholismo, su drogadicción, su adicción al sexo, su adicción a la pornografía, su adicción a no sé cuántas cosas podríamos mencionar, él está convencido por parte de Satán de que él está bien. Él está convencido de que está bien. Porque está en una condición irredenta. Y esa palabra que Jesús le dijo a Pedro, se lo dice también a todo pecador que está al servicio de las huestes satánicas. Porque esa persona está convencida de que está bien, de que está perfectamente bien. Pero, cuando se convierte, entonces el Señor le dice, ahora ve y confirma a tus hermanos. Fíjense bien, confirma en qué forma. Se para en un púlpito o no en un púlpito, donde sea, no necesariamente un púlpito, y puede parar y decirle a los demás drogadictos, Satanás los tiene engañados. Decirle a los adictos a cualquier tipo de adicción, estos son cadenas de Lucifer, rómpanlas. Y viene a confirmar a sus hermanos, a confirmar que Satán es padre de mentira, que es un mentiroso, es un engañador, es un tramposo, etc. Y viene y confirma a los demás. ¿Saben? Bueno, no solamente pienso, yo no sé hasta qué nivel, y a lo mejor me está escuchando mi hermano Juan, allá en San Felipe, pero habla con tanto entusiasmo cuando él dice, yo le entré a la brujería.
Yo le entré a la brujería y estuve en todo eso. Pero ahora él da un testimonio. ¿Saben qué está haciendo? Está confirmando que Satanás es un tramposo, que Satanás es un engañador, que Satanás es un usurpador. Y ahora él predica a Cristo confirmando a sus hermanos dos cosas. Una, confirma que Satanás es un mentiroso y confirma que solo Jesucristo es la verdad. Bendito su nombre. Ahora ha regresado, ahora está convertido. Y amados, nosotros también debemos hacer lo mismo cada día con nuestro testimonio, de que yo también soy un convertido. Yo también soy un convertido, yo también he sido convertido. Y vengo a decirles, como dijo el apóstol Pablo, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe de Jesucristo, aquel que me amó y se entregó por mí. Maravilloso. ¿Saben una cosa? A veces no sé quién aprende más, si ustedes oyendo o yo predicando. Para mí, esta es la vida. ¿Cuál es el otro lado de la balanza? Dicen los hermanos, están preguntando. Y si ya no se lo digo, estoy seguro que no se lo voy a decir. En el otro lado tenemos, ya lo deben de saber, la ley de la gracia. La ley de la gracia. Una vez que ahora sí le fue revelado y le fue traída la revelación de la gracia, fue como el apóstol Pablo empezó ahora sí a ir a la práctica, pero cuando el apóstol Pedro fue a la práctica, Pablo, Pedro, como quieras. Amados, espero que hayan aprendido algo, espero que hayan recibido buena enseñanza. Lo que pasa es que el apóstol Pablo dice que tenía un amor, ¿verdad? Por la teoría y la palabra, ¿no? Dice que el apóstol Pedro fue más reactivo, ¿no? Fue más difícil en él. Sí. Es como nosotros en algunas cosas podemos y en otras no podemos. Exactamente. Miren, una de las cosas es el perdonar. Hay quien no quiere fácil y hay quien no es imposible. Solo es aceptar la voz de Dios. Señor, pero es que perdona. Señor, pero es que perdona. Ayer que fui a recoger el micrófono de los hermanos que me mandaron me pidieron de favor que enviara a que lo regale. Llegué ayer con la persona que los arregla. Me conoce de mucho tiempo porque es una persona que cuando tenemos problemas con el equipo de sonido nos ha venido a arreglar. Y fui a verlo ayer a recoger el micrófono y me dice, qué bueno que vino, ya iba a ir hasta allá a entregarle el micrófono. Pero no hubiera sido mucha molestia, maestro, no hubiera sido mucha molestia. No, es que usted me dijo que venía ayer, o sea, antier, dice, y pues sí que no venía. ¿Sabe por qué? Le digo, ¿pero por qué tanta urgencia? Le digo, ya, no me urge el micrófono. No, dice, el que me urge es a mí. Y pensé que daba más de dinero. Y le digo, caray, le digo, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que usted? Traigo un problema muy grande. Dice. Y yo toda la noche me la pasé pensando, ¿a quién le contaré mi problema? ¿Quién me dará un consejo? Dice, no sé cómo, mi mente pensó en usted. Entonces, mire, yo ya me iba a ir para allá a su casa y dejar el micrófono, pero no por el micrófono, sino porque necesito un consejo. Bueno, me empezó a platicar todo el asunto, y todo el asunto iba a terminar en perdonar. Y le digo, ¿sabe qué, Señor? Lo que usted necesita es perdonar. Y decirle a sus hijas que perdonen a esa persona. No lo había pensado. No me equivoqué. Qué bueno, no me equivoqué.
Lo voy a hacer. Hoy mismo hablo con mis hijas y vamos a ir a perdonar a esa persona, le vamos a otorgar el perdón. Y son personas no cristianas. Y con cuánta facilidad aceptó el mensaje del perdón. Pero ¿cuántos cristianos condicionamos el perdón? No apreciamos el perdonar, no nos gusta perdonar, simplemente decimos no voy a perdonar. Me hizo muchas cosas y entonces hasta somos capaces de ir al pasado y aquello que Dios ya lo tiene sepultado, vamos y rascamos con tanta rabia, furia e ímpetu y sacamos aquello que Dios y lo levantamos y decimos, mira, por esto no te perdono, por esto. Oye, pero eso ya tiene 20, 30, 50 años, pues ahí está, y por eso no te perdono, no te voy a perdonar. Jamás. Hay un misterio ahí que ya se me fue tiempo, que tiene que ver con todo lo que desatares en la tierra será desatado allá. Y lo que haces aquí se atará allá. Pero ya no voy a estar por ahí. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios los ayude. Gracias por estar conmigo aquí en este estudio. Espero que haya sido de gran bendición. Demos gracias a Él, no a mí. A mí nunca me sorprende. Denle gracias a Dios. Y si lo hacen conmigo, no es porque no me gusta que me agradezcan. Si lo hacen, ¿saben qué? Ustedes ponen esto en mi mano, que es la gratitud, me dicen gracias, pastor. Muchas gracias. Inmediatamente lo paso a esta mano y le digo, Señor, esto te pertenece, esto es tuyo, no es mío. Así que yo acepto sus muestras y gestos de gratitud, pero ahora debo saber qué hago con él. Señor, esto te pertenece a ti. Me lo dieron a mí, pero tú eres digno de recibir toda honra, todo honor, toda gloria, toda alabanza. Esto es tuyo, Señor, te pertenece. Oramos. Mi bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor Dios, por la oportunidad de traer esta palabra, este mensaje al corazón, a la vida de cada uno de mis hermanos, que se esmeran estando ahí por internet, recibiendo tu hermosa palabra. Recibe el corazón de ellos también, recibe la gratitud, mi Dios, que ellos quieran ponerme. Señor, yo lo entrego en tus manos, porque tú solo eres digno de recibir toda gratitud. Ahora, Padre, te doy gracias por el privilegio de haber presentado tu palabra a mis hermanos en esta hora, en este momento. Gracias, Jesús, gracias. Y te suplico, Padre Dios, y te ruego que cada uno de mis hermanos, Señor, reciba tanta bendición como sea posible que proceda de tu mano y de tu buena voluntad. Danos de tu gracia, danos de tu bendición, Señor, por favor, y danos siempre un corazón agradecido por lo que tú pongas en nuestras vidas. Padre, te lo ruego, te lo suplico en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, gracias. Ahora te suplico y te ruego que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta el día en que tú vengas, en este glorioso día del arrebatamiento de la Iglesia, que no falta mucho, Señor. Y por ello nuestro corazón te dice y clama, ven pronto, Señor Jesús. Sí, ven pronto, Jesús. Gracias. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos ustedes, mis hermanos que están ahí por internet. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga.